Bien, buenos días. Para esta siguiente parte, vamos a ver vectores, así estamos viendo vectores en 2D, ¿sí? Vamos a ver. Ok. Entonces, habíamos visto en la parte anterior esta forma de encontrar el módulo del vector y unas operaciones, ¿no? Entre vectores, en este caso vectores en 2D. Y ahí está el resultado. Pero también vamos a ver, si nosotros tenemos un vector, puede que me digan una representación vectorial. Por ejemplo, si yo tengo aquí en forma polar, vamos a ver cómo lo trabajamos, este vector. Suponiendo que yo tenga que el vector A es igual a 8 con una dirección de un ángulo de 120 grados. Entonces, ¿qué eso significa? De que mi vector está representado en forma polar. Yo lo puedo graficar incluso. Incluso estos vectores de acá, déjenme ver, si nosotros hacemos aquí, por ejemplo, si yo quisiera graficar los vectores, todos los vectores, cualquiera de ellos. Si yo quisiera graficar el vector 3i menos 4j, por decir, vamos a ver si yo represento eso en el gráfico, porque también se lo puede hacer. En este caso, 3i menos 4j, ese es el vector, ¿no? ¿Verdad? Ese vector A lo voy a hacer rápido para hacer una comparación con el vector que estoy haciendo ahora, ¿no? En forma polar, ¿sí? Estoy haciendo una comparación. En este caso, 3i menos 4j, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero graficar, sería 1, 2, 3, 3 unidades. Y para x, recuerden, y para x, y menos 4j sería menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Aquí sería menos 4. ¿Qué significa eso? De que yo puedo graficar entonces mi vector con estas coordenadas, ¿sí? Entonces mi vector va a ser desde el origen hasta este punto que estoy graficando y ya tengo graficado mi vector A, ¿sí ven? Entonces, porque yo ya tengo las componentes, o sea, fácilmente aquí yo pongo mis unidades y en el plano yo puedo dibujar mi vector, ¿sí? Con las componentes que tengo, ¿no? En este caso, 3i menos 4j, ¿sí? Entonces, esa es la representación o este es el gráfico del vector 3i menos 4j. Ahí está, desde el origen. Ahora, comparando, por eso yo grafiqué este vector para ver lo que estábamos haciendo acá, ¿no? Por ejemplo, tengo mi vector A. Este es otro vector. Mucho ojo que este es otro vector. Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia entre lo que hice hace un momento de graficar el vector, a ver, vamos a poner un poquito más acá, de graficar el vector en forma rectangular, ¿sí? A ver, perdón, acá, a ver, vector en forma rectangular, ¿sí? En donde me dice 8 unidades, pero a 120 grados. Obviamente que los vectores o los ángulos, perdón, se los miden desde el eje positivo de las X con sus respectivas con su respectivo valor, ¿no? Es decir, desde aquí se mide 120 grados, hasta el eje Y son 90, hasta acá son 180, 120 estaría por aquí. Entonces, al graficar este vector a 120 grados, más o menos va a estar por aquí, ¿no? Entonces, este vector sería 120 grados, de vector A, ya en la representación de forma polar, ¿no? Allí, miren. Y así yo puedo graficar muchos vectores que pueden estar en forma polar. Puede ser el vector A, vector B, vector C, vector D. Podemos tener muchos vectores, pero en este caso estoy analizando simplemente un vector para ver el proceso, ¿no? El método que nosotros podríamos aplicar para poder sacarle sus componentes. Porque si yo lo tengo en forma polar, puedo representarlo también en forma rectangular.
Pero formamos, en este caso, podemos formar un triángulo para sacar sus componentes. Miren, si nosotros tenemos el vector, en este caso, con 120 grados, ¿verdad? Entonces, la componente de este vector A, este es mi vector A, ¿sí? Este es el vector A. Esta componente aquí sería la componente del vector A en Y, ¿sí? Este sería la componente del vector A en Y, aquí, en el eje de las Y. Aquí está el vector componente del vector A en Y. Y acá, la componente del vector A en X. Este sería el componente del vector A en X. Entonces, este sería AX, ¿sí? Estamos. Ahora, hay procesos para poder calcular la componente X o la componente Y, ¿sí? Hay formas, ¿no? Yo podría sacar el suplemento de este ángulo. El suplemento sería 60 grados. Yo puedo trabajar con el suplemento, ¿verdad? Pero si yo trabajo con el suplemento, debo tomar en cuenta qué signo va a tomar la componente. Es decir, puede tomar el signo positivo para Y porque está hacia arriba o el signo negativo para X porque va a la izquierda. O sea, si yo trabajo con el complemento, yo tengo que poner el signo. Si yo trabajo con el ángulo real, que es 120 grados, el signo me sale automáticamente. Entonces vamos a trabajar con los dos para demostrar eso. Entonces vamos a ver. Si yo voy a sacar la componente AX, ¿verdad? ¿Cómo lo haría? Déjenme ver. Vamos a ponerle por acá arriba. Vamos a sacar la componente AX. Yo voy a tomar como referencia el triángulo, un triángulo. Bueno, este triángulo aquí que estoy marcando con verde. Este triángulo va a ser mi referencia. En donde el módulo del vector es la hipotenusa y ese módulo es 8. Mucho ojo, que el módulo de este vector es 8. ¿Sí? Si usted dice, bueno, yo voy a sacar coseno de X, sabemos que por definición sería coseno de 60 grados, perdón. El coseno de 60 grados, porque primero voy a trabajar con el complemento. Vamos a ubicar correctamente qué es lo que voy a hacer. Voy a poner aquí. Voy a trabajar primero con el complemento del ángulo, ¿sí? Con el complemento de 120 grados. O complemento nomás para no confundir. Con el complemento ya sabemos que es 120 grados. Con el complemento es 60. El complemento de 120 es 60. Yo puedo trabajar con este complemento, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy a sacar coseno, en este caso ahora sí, coseno de 60 grados, que estos 60 grados no son no es el ángulo original del vector, porque el ángulo original es 120, mucho ojo, repito. Estos 60 grados simplemente es el complemento. Y yo podría trabajar con ese complemento, pero este complemento no me va a dar el ángulo de la componente, porque simplemente aquí yo digo, bueno, AX es el adyacente, el coseno de 60 es el adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso es 8. Si yo despejo, este pasa a multiplicar y me queda que AX es igual a 8 coseno de 60. ¿Sí se da cuenta? Porque en este caso yo debería tomar, o yo puedo tomar como fórmula el hecho de que si voy a sacar la componente en X, ¿con qué ángulo o con qué función trigonométrica estoy trabajando? Con la función trigonométrica coseno. Mire bien, voy a remarcar aquí. Coseno. O sea que para sacar la componente en X, la función trigonométrica adecuada es coseno. ¿Por qué? Porque el ángulo está formado con el eje de las X. Entonces, coseno. Y aquí directamente ya me va a dar, entonces ya la componente AX, ¿sí? AX va a ser igual a 8 coseno de 60, ¿sí? Pero si usted observa, 8 coseno de 60 es un valor positivo. 8 coseno de 60 es 4. Pero aquí en el gráfico me indica de que la componente va a la izquierda. Por lo tanto, se cumple lo que yo decía de que tengo que poner el signo, tengo que poner el negativo. Este negativo no lo da la fórmula, no lo da el resultado. Yo lo pongo porque me doy cuenta de que está en el lado negativo, por lo tanto es menos 4. Entonces la componente de X es menos 4. Y le puse menos, repito, porque va a la izquierda. Ahora, asimismo, si yo voy a sacar la componente en Y, esta es la componente en Y que por paralelas, como es un paralelogramo, esta componente en Y es la misma que este lado de acá. Entonces eso significa que si yo saco el seno de 60, que sería el opuesto, que es el de acá, sería el opuesto que es a Y dividido por la hipotenusa, que es 8. Entonces sacando seno del ángulo, ¿sí? Seno de 60 grados
es igual al opuesto que es AY dividido para el módulo del vector que es 8. Aquí está el módulo, aquí está indicado, por eso le pongo 8. Entonces, de espejo te pasa a multiplicar, entonces AY es igual a 8 seno de 60, ¿sí? 8 seno de 60 grados. Muy bien. Entonces, AY, que es 8 seno de 60 grados, eso es igual. Sacamos con calculadora 8 seno de 60. Eso me da 4 raíz de 3, que en decimal me da 6.93 redondeado. 6.93, ¿sí? Redondeado, ¿verdad? Muy bien, ahí está la componente en Y. Pero ¿cómo se obtuvo? ¿Con qué función trigonométrica? Si yo lo quiero hacer directamente, yo puedo hacer el paso directo. ¿Cómo es eso? Para yo no estar sacando coseno de 60 a x sobre 8 ahí de espejo, yo lo puedo hacer directamente con esta fórmula, con estas dos. Siempre y cuando yo tenga el ángulo con el eje de las x, así directamente. Porque a veces ocurre que el ángulo puede estar con el eje de las y ahí no funciona. Por ejemplo, acá, aquí, sería 30 grados, ¿no? Que sería el complemento. Si yo trabajo con 30 grados, ya las funciones trigonométricas no son las mismas. O sea, sería aquí al revés. Aquí sería seno y acá coseno. Pero si yo estoy con el eje X, allá directamente. Componente X con coseno. Componente Y con seno. Directamente puedo trabajar con estas fórmulas. Ya si yo me doy cuenta que el ángulo está formado con el eje de las X, yo digo AX es igual al módulo con el coseno. Si quiero sacar a Y, es el módulo con el seno. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos trabajar. Y allí yo puedo representar en forma rectangular el vector con sus componentes, ¿no? Una vez que ya saqué, por ejemplo, me puede decir que en X es menos 4i, ¿sí? Más 6.93j. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hemos convertido un vector de forma polar a forma rectangular. Y también ocurre viceversa, pero ya vamos a ver cómo se lo hace. En esta parte estamos viendo primero cómo convertir un vector a forma rectangular. Y por último, para trabajar con el ángulo real, que yo le digo es 120 grados. Entonces, así mismo, como el ángulo 120 grados está formado con el eje de la X, si yo trabajo con el ángulo real, ya no necesito poner los signos, así como puse aquí en la componente X, aquí puse menos y acá en cambio era más. Como era positivo, no hay problema, porque hacia arriba, perfecto. Pero si hubiera ido hacia abajo, yo le tenía que poner menos. Ahora, va a funcionar lo mismo, vamos a obtener la misma componente si yo trabajo con el ángulo real, que es 120 grados, pero ya el signo de las componentes ya me sale directamente. Yo no tengo que poner signos, ya directamente me sale. Vamos a ver cómo es eso. Entonces sería componente del vector, perdón, el módulo del vector, que es 8, multiplicado por el coseno porque ya dije, está formado con el eje de las X. ¿Pero de quién? Ahora el ángulo real, 120 grados, ya no del suplemento. Con el suplemento, que ya lo trabajé, era 60, que también era coseno, ¿sí se da cuenta? Entonces, AX, componente X del vector, es igual a 8 coseno de 120, y ya el signo me sale directamente, ¿sí? Sería 8 coseno de 120, eso es menos 4, ¿sí? Entonces se cumple lo que yo digo, ya el signo me sale, yo no tengo por qué poner signo aquí, porque ya la fórmula me la da directamente. Entonces, mucho ojo, tener en cuenta cuándo yo pongo el signo y cuándo no lo pongo. No pongo signo porque ya me sale directamente cuando yo trabajo con el ángulo real. ¿Cuándo pongo signo? Cuando trabajo con el complemento o el suplemento, ¿no verdad? Entonces ahí sí, o sea, con el otro ángulo. Entonces ahí tengo que poner signo. Y vamos a probar. Entonces, mire, sale lo mismo, ¿no? AX con el suplemento y AX con el ángulo real. Pero aquí le puse el signo, acá ya salió directo. Entonces, note la diferencia. Ahora vamos a la componente Y. Aquí no hay problema, porque la componente Y sería allá igual a 8, que es el módulo, seno de 120 grados, que es el ángulo real que yo estoy tomando, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? 8 seno de 120, usamos la calculadora y tiene que darnos el mismo valor que me dio acá, 6.93. Vamos a ver. 8 seno de 120 grados. Eso me da 6.93. Listo, se cumple, salió lo mismo. Entonces el signo me da directamente, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Muy bien. Ahora, eso por una parte. Ahora, puede ser al revés, ¿no? De que, no sé si es el refuerzo de ángulos en los cuadrantes. Yo creo que eso es importantísimo también. Eso trae mucha confusión y ahí viene, abarca un gran problema, porque si usted no domina, no sabe cómo obtener los ángulos
en los cuadrantes, ahí es cuando viene la confusión. Voy a dar una pequeña introducción de esto, a lo que yo quiero referirme. Bueno, hasta ahí está claro todo, porque yo creo que simplemente hemos hecho una comparación, pero ahora yo lo que voy a hacer, ya creo que en la próxima clase voy a hacer un refuerzo. Nuevamente tengo que introducir un refuerzo porque es necesario. Aunque incluso yo en su momento sí lo di, sí lo expliqué. En primero bachillerato lo expliqué. Ahora lo vuelvo a explicar. ¿Cómo son los ángulos en los cuadrantes? Entonces lo voy a dejar como introducción para la próxima clase. ¿Cómo serían los ángulos en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante? Ya eso cuando nosotros vamos al revés. Si nosotros tenemos las componentes, ¿cómo lo representamos en forma polar? ¿En qué cuadrante me va a dar? Entonces lo que yo he hecho ahora es, mucho ojo, y tomar muy en cuenta lo siguiente. ¿Qué tenía? Yo tenía mi vector, este vector, yo lo tenía en forma polar, es decir, con el módulo y la dirección. Si yo tenía módulo y dirección, con este análisis o con este proceso, yo lo convertí en un vector con componentes, tanto en X como en Y. Entonces, ahora vamos a ir a tratar de hacer las cosas al revés, ¿no? Porque en los problemas o siempre nos pueden evaluar una cierta operación con cierta forma de representar un vector. Yo siempre que digo que para poder hacer una operación como la que hicimos al comienzo, voy a revisar aquí, esta. Si yo trabajo en componentes así, este tipo de operaciones es fácil, como lo vimos aquí. Pero si me dan una mezcla de vectores, ya sea en par ordenado, ya sea en forma rectangular o ya sea en forma polar, y me piden operaciones como esta, entonces ¿yo qué hago? Yo simplemente los convierto a forma rectangular y los trabajo y listo. Y si es de llevarlo nuevamente a forma polar, ya el resultado final lo vuelvo a convertir. O sea que en conclusión, el estudiante debe estar en capacidad de poder convertir un vector de una forma a la otra. Es decir, si la tengo rectangular, puede ser polar o viceversa. Entonces, eso es muy importante, importantísimo, porque de aquí en adelante no se va a decir o no se va a especificar, convierta o realice lo de aquí o haga lo siguiente. O sea, no es que se va a detallar. Simplemente se da un problema ya específico, digamos, con otro tema, pero uno ya sabe qué hacer. ¿Qué me conviene? Si me conviene trabajarlo en forma rectangular o voy a trabajarlo en forma polar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando yo les digo cuál es el mejor procedimiento que usted tiene que realizar. Y más o menos ahorita estamos viendo por par. Pero ya en la próxima clase vamos a ver qué pasaría ahora si yo tengo las componentes y en qué cuadrante y lo convierto a forma polar. Entonces eso es importante. Muy bien. Entonces quedamos hasta allí. Próxima clase, cadetes. Vamos a ver si nos conectamos de forma sincrónica y si hay alguna duda lo estaremos allí solucionando. Nos vemos en la próxima clase. Que les vaya bien.